Bienvenidos y bienvenidas a este panel virtual denominado Erradicando la violencia sexual contra las infancias en el marco de las acciones desarrolladas en el marco del 19 de noviembre, Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual contra las Infancias. Es por esto, como es habitual, Asociación Civil Aralma apuesta con esta actividad a plantear un enfoque integral en prevención, justicia y recuperación. Con esta conversación se busca contribuir a la construcción de un futuro más justo y seguro para nuestras infancias. El mismo, después vamos a presentarlos uno a uno, va a contar con la presencia de la socióloga, historiadora, escritora y militante feminista Dora Barrancos, el licenciado en psicología especializado en violencia basada en género, Matías Rovira, y la licenciada en psicología y directora de Aralma, Sonia Almada. Muy breve esto, ahora sí, vamos a arrancar con nuestra querida Dora. Ella es socióloga, historiadora, escritora y militante feminista. Dora es una figura clave en el estudio de los feminismos de América Latina y ha realizado importantes contribuciones en los campos de la historia social y política argentina, especialmente en relación a los derechos de las mujeres y las luchas antipatriarcales. Dora, muchas gracias por acompañarnos. A todos y a todas, bienvenida. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por esta preciosa invitación en el día de hoy, día tan fuerte, tan vigoroso, debe ser así, y por estar con esta hermosa compañía. Gracias Aralma, gracias Sonia, gracias a ti, a Matías, a quien no conocía y ahora tengo el gusto. Ustedes saben que últimamente nos conocemos a través de la virtualidad, ¿no? Pero bueno, gracias a toda esta gente que está allí escuchándonos. Yo voy a hablar 15 minutos de acuerdo a lo convenido. Bueno, en principio quisiera decirles que hoy tenemos una interesante noticia porque el Parlamento colombiano ha tomado la decisión de prohibir los casamientos de las personas, de las niñeces. Esto ha sido muy debatido a propósito de lo que podríamos llamar aspectos telúricos, culturales intensos que devienen de las formaciones culturales de gran parte de los pueblos aborígenes y tengo entendido de que hubo que llegar a acuerdos para permitir sobre todo las transiciones culturales en esas comunidades. Entonces, primera cuestión a festejar esto, ¿no? Dos, recordar que desde 1962 tenemos una convención ONU, firmada por Argentina y en general por todos los países que son convencionalistas, respecto de la prohibición de matrimonios que no estén consentidos. Eso es del año 62, fíjense ustedes, es impresionante, ¿no? Pero todavía es alarmante la tasa de incumplimiento, porque en realidad la convención que se puso finalmente en funcionamiento efectivo 2 años más tarde, hizo una admisibilidad de que cada uno de los países que habían suscrito la convención debía hacer un plexo legal refiriendo exactamente cuáles eran las edades mínimas que se iban a tolerar. ¿Está claro? Por lo cual quedó un poco en abierto esto, además de, yo diría, un vacío de cumplimiento por parte de no pocas naciones. Más allá de que hay algunas naciones en el mundo que no firman las convenciones. Estados Unidos, Canadá, Australia no firman convenciones. Pero bueno, vengo más adelante y sí quiero entrar de lleno en algo, y es la persistencia brutal, injuriosa, humillante y denostadora de la integridad psíquica. Seguramente Matías va a hacer mejor referencia a esto, en torno de esa violencia brutal que es la violencia sexual. Esa violencia sexual que conocemos tanto, tan conocida, tan bien conocida, que hace referencia inclusive a circunstancias, yo diría casi relacionadas con nuestra vida, la vida de cada quien, la vida nuestra. Estoy segura, por más bella menor edad que se tenga, no deja de conocer circunstancias brutales, aberrantes de asedios sexuales a las infancias propias. Estoy refiriéndome a la violencia
que existe en la recóndita y sagrada vida del hogar. Digo recóndita y sagrada porque está de moda ahora, ustedes saben, con este revival de las extremas derechas en el mundo, también una suerte de aniquilamiento de la violencia específica referida a las niñeces. En realidad, hay, como ustedes saben, un programa planetario de rechazo a la perspectiva de género y de rechazo a cualquier indicación que sobrevenga como una amenaza a lo que sería la Arcadia hogareña como el refugio dominante, natural, etcétera, etcétera. La Arcadia del hogar. ¿Está claro? Hay ahí una solemnidad celebratoria que tiene que ver con los valores, con los cuales no voy a explayarme, los valores sobre todo orquestados en una circunstancia de mera, de mera solicitud a lo que podría ser la naturaleza naturanda. Hay una implicación epistémica completamente dañina respecto del fundamento de la familia heterosexual, en donde al mismo tiempo se ponen de manifiesto los valores esenciales constitutivos de una sociedad. Eso es el hogar. Ustedes saben que Dios, patria, hogar se ha puesto una vez más de moda. Esto es lo que quiero decir. Ahí hay una falsificación del hogar. Una falsificación porque pone al hogar en un orden casi de sacramentalidad, donde todo lo que ocurre es absolutamente bueno, santificado, etcétera, etcétera. Desde luego. Nosotros sabemos muy bien que las familias, como decía un gran escritor inglés, la familia, un gran escritor de izquierda, uno de los marxistas ingleses, ha escrito un libro precioso hace muchos años que decía el hogar, el refugio para un mundo sin piedad, pero era otra, ¿no? Era otro anclaje. En medio de un mundo de muchísima impiedad, dada la brutalidad de la explotación y sobre todo de la concentración que tiene el capitalismo, llevaba a pensar que, al contrario de lo que antes habíamos hecho en torno de, sí, solamente implicar al hogar como un núcleo, en fin, complicado, un mundo efectivamente burgués, etcétera, etcétera. Bueno, este escritor hizo una preciosa llamada a un reconocimiento de que también para los hogares populares el hogar podía ser un refugio. Pero eso no implicaba en absoluto una celebración agiográfica del hogar sacramental, está claro, ¿no? Estaba hablando de la necesidad que había de lazos fundamentales de familiaridad, consanguíneos o no, como la morada en donde podía haber una colaboración fundamental para oponerse a los horrores de la agresión, sobre todo de la explotación capitalista. Me fui para allá y ahora vengo para acá. Quiero decir que esa sobrevaloración del hogar que está en manos de las voces reaccionarias hoy día, efectivamente lo que tiende es a negar, a eliminar. Hay un negacionismo en este punto, a negar lo que alguna vez Susan Hawking, una gran feminista de corte liberal, auténticamente liberal, una gran figura, una alumna de John Rawls, gran feminista, que murió hace poco, especialista en ciencia política sobre todo, Susan Hawking, decía, el hogar es el cóncavo perverso. Entonces, con esto no decía que teníamos que hacer una excomúnica general de los lazos del hogar, sino revisar profundamente lo que parecía atávico, inexorablemente valorativo, axiológicamente superior. Porque lamentablemente es en el seno del hogar donde ocurren las mayores tragedias a las infancias. Entonces, yo creo, y estoy muy convencida, lo he dicho muchas veces, que bueno, tenemos convención, tenemos ley nacional argentina,
respecto de el Estatuto Fundamental de las Infancias, pero carecemos absolutamente de prácticas verdaderas de protección contra detractores íntimos. Estoy convencida de que necesitamos, de la misma manera que se avanzó en los derechos nuestros de las mujeres y de las disidencias sexogenéricas, y que de alguna manera también se fue saldando lo que en algún momento dije, me parece que constituimos un cierto olvido las feministas, en orden a procurar diferenciarnos de la matriz total del maternaje, que era lo que se proponía. Me parece que hemos descuidado mucho nuestras afinidades fundamentales con el principio de que los derechos humanos comienzan allí mismo. Somos la especie más débil que existe. La especie humana es la más débil que existe, absolutamente la más débil. Sí, podemos orondarnos, hacernos orondos en materia de inteligencia y no sé qué, pero primero, somos la única especie capaz de crueldad. La única especie capaz de crueldad. El resto de las especies hace cosas dolorosas, pero no tiene el principio de la crueldad. Acabo de escribir un texto sobre esta circunstancia. Y además, por otra parte, somos también la especie que niega y que tramita hacia otro sector, a otras especies, la idea de crueldad, ¿no? Se deshabilita lo que es propio, pero somos crueles. Y además somos lábiles, porque felizmente lo que ha existido es esta creciente paradigmática noción de la infancia. Voy a decir algo. En el siglo XIX, por ahí, la infancia encontró un estatuto, hasta yo diría, de mayor empatía que lo que fue el siglo XX. Me voy a resituar en lo que acabo de decir. Si uno analiza la emergencia de los sujetos jurídicos, sujetos sociales reconocidos, etcétera, etcétera, yo siempre he dicho, las mujeres teníamos en general, en la apreciación jurídica, hasta menos derechos que la infancia. ¿Está claro? Porque la infancia había devenido, por obra y gracia de, obviamente, el ambiente utopista del siglo XIX, en una apuesta a la regeneración de la humanidad. ¿Está claro? Es decir, de ahí las preocupaciones pedagógicas, educativas, etcétera, etcétera, que hay sobre la infancia. Ahora, yo creo que al transcurrir, sobre todo desde ya, el número de derechos es tan grande, los que hemos conseguido, sobre todo en la Argentina, no dejo de pensar en los derechos que hemos conseguido, en nuestra muy buena ley, etcétera, etcétera, pero falta. Primero, no tenemos estadísticas sobre violencias sexuales contra la infancia. Si ustedes me dicen cuáles son las estadísticas de las agresiones sexuales que sufren las infancias, sobre todo en el seno del sagrado hogar, no se pueden encontrar. No hay siquiera, yo diría hasta una proyección. He encontrado por ahí algunos intentos, pero la verdad no lo sabemos. 2. Subsiste una repatriarcalización conceptual en los, sobre todo, administradores de la justicia, administradoras y administradores, que persevera en una ideología esta que he dicho, trasnochada, respecto de no puede pasar eso en un hogar. Casi es un constructo interno. ¿Está claro? Y lo hemos visto en la actuación de juezas y jueces. Y lo hemos visto, lamentablemente, en la actuación de muchísimas juezas mujeres. Hemos tenido casos impactantes. Con Carlos Rosanqui presentamos inclusive el pedido de jury con relación a una jueza que impelía, escuchen bien, que pudo ser grabada, etcétera, pero no sirvió de nada, porque no pudimos
no conseguimos que hubiera un jury de enjuiciamiento para esta jueza. Impedía a la criatura de 9 años, 8 o 9 años, a reencontrarse con su padre. ¿Y saben qué le decía? Bueno, tu papá hizo algunas cosas, pero ahora está arrepentido. Escuchen bien. Pero él te quiere mucho. La impedía a un encuentro nefasto con su padre. Esto de la revinculación, ustedes ya saben lo que es, y por eso insisto en que tenemos algo, no me quiero perder, 2 cosas para ir terminando, porque ya hablé mucho. Una, me parece que estamos sin estadísticas. 2, estamos sin formación adecuada para las profesiones jurídicas respecto de las infancias. Voy a decir algo muy bizarro y tal vez de riesgo. Hasta encuentro que están más, yo diría, las sensibilidades jurídicas están un poco más compadecidas con la perspectiva de género que con la perspectiva de infancia vulnerable. Y por último, entonces, me gustaría decir que sí hemos tenido estos días una cuestión desconcertante, aberrante, nada menos que la Facultad de Derecho fue el palco para la discusión de una falsificación, como es el SAP, Matías seguramente se va a referir a esto, una falsificación, no existe tal nosología, no existe. Eso es simplemente, fíjense, el artilugio, una suerte de nomenclador falsamente epistémico de la verdad, destinado a paliar la pedofilia, nada más. Es absolutamente eso. Y crear las condiciones de violencia vicaria contra las madres. Que de esto también no se puede hacer una digresión sobre un fenómeno sin tener en cuenta que en realidad lo que se hace es castigar fuertemente a la madre. Necesita la madre un castigo ejemplar por el orden ignominioso de haber alterado la verdad. En el programa de Vox, en España, bueno, acá hay una diputada que acaba de copiar, tal cual, en el programa de Vox en España se dice que se va a solicitar un aumento de la pena en el Código Penal de España para efectivamente sancionar más severamente la falsa denuncia. ¿Saben lo que quiere decir eso, no? Entonces, terminando, yo he propuesto, y creo que no es delirante, que nosotros tenemos que tener en la Argentina, sí, además de la gran ley que tenemos, así como ocurre con relación a las mujeres, que hay mucha ley, pero tenemos una ley específica contra la violencia. Nosotros tenemos unos principios fundamentales con la ley, pero necesitamos una ley complementaria específicamente para que tipifique las violencias. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Es decir, parece que está comprendida dentro de la ley, pero no está así. Debemos bregar por una ley específica que enumere, que haga una enumeración, como ocurre con la Convención de Belén do Pará. No necesitamos de todas maneras ir a la convención, a una convención específica, aunque debería haber, tal vez para el área, para la región, como hubo Belén do Pará, volver sobre. Y efectivamente, con esto quiero cerrar, con esto no es que vamos a resolver la circunstancia trágica, la trágica circunstancia del abuso sexual infantil. Pero creo que vamos a poner de nuevo algo está pasando. Ustedes saben que el sentido simbólico de la ley es muy importante. Es muy importante. Y sobre todo porque algo mella en la sensibilidad, en el entendimiento de los profesionales jurídicos. Me parece a mí que tenemos ahí un retraso tremendo y una gran preocupación. Tenemos una limitación enorme en la formación de las profesiones jurídicas, insisto, porque hay algo meta simbólico que de alguna manera
está presente en toda la formación de las profesiones jurídicas. Y es algo así como lo entelequial. Esto es casi sacramental. Y de esto, si se destruye la idea, ¿no?, en la que orbita sacramentalmente la familia, la sociedad estará estallando. La sociedad estalla por la ignominia brutal de la violencia sexual ejercida contra las niñeces, que se hace con total impunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dora. Como dijimos en el chat, al final de las exposiciones, de las 3 exposiciones, vamos a abrir a preguntas. Gracias, Dora. Ahora sí, le damos el paso a Matías Rovira. Él es licenciado en Psicología, especializado en violencia basada en género y generaciones, magíster en género y políticas de igualdad. En 2023, la Justicia Penal de Entre Ríos declaró la prescripción en la denuncia que lo tuvo como querellante. Matías aporta una visión crítica y profunda sobre las barreras legales y sociales que enfrentan las víctimas de violencia sexual. Matías, muchas gracias por estar acá. Adelante. Bueno, quería empezar agradeciendo el espacio, decir que para mí es verdaderamente un honor compartir este espacio con Sonia y Dora en mi calidad profesional, pero también en mi calidad de trabajador territorial en situaciones de violencia basada en género y generaciones. Y bueno, mi participación tiene que ver con contarles, compartirles un trabajo, presentarles un libro que es la edición de una investigación que se desarrolló en Flaxo, Uruguay. Flaxo es un organismo público internacional dedicado a la formación y a la investigación. Y bueno, en el marco de la maestría en género y políticas de igualdad se desarrolló esta investigación. Eh, Como toda investigación parte de una pregunta, es una pregunta que en principio puede ser sencilla y parece que tiene una respuesta unívoca, y tiene que ver con lo que después fue el título del libro. El libro se llama ¿De quién es el tiempo? Les comparto aquí la tapa. Sobrevivientes de violencia sexual en la infancia, acceso a la justicia y prescripción penal. En principio, esta pregunta, como muy sencilla sobre quién es el tiempo, no presentaría mayor dificultad, a no ser que la empecemos a pensar desde una perspectiva de género, infancias y derechos humanos. Cuando nos ponemos a pensar desde estas perspectivas, podemos darnos cuenta que esta pregunta nos muestra las condiciones de vulnerabilidad, de postergación, de privilegios y subordinaciones que existen para las personas sobrevivientes de violencia sexual en la infancia. Eh, Esta investigación construye como problema público de desigualdad de género el problema de la aplicación genérica de la prescripción penal ante situaciones de violencia sexual. Hace un recorrido que, bueno, plantea hablar de sobrevivientes de violencia sexual, pudiendo visibilizar en la palabra sobrevivientes que se trata de un problema de salud pública, que la violencia sexual en la infancia incrementa el índice de suicidalidad de las personas en 200 veces y tiene una expectativa de vida disminuida en 10 años respecto a población general. El abordaje que se le da es de una perspectiva si bien entendemos la violencia sexual desde la psicotraumatología y todo lo que ello impacta, también entendiéndola como un problema que no tiene que ver con conductas patologizables ni conductas psiquiatrizables, sino que es la violencia que ocurre en nuestros hogares, en nuestros clubes, en nuestras iglesias, en nuestro entorno más inmediato. Que posibilita la reproducción de la violencia sexual hacia las infancias. Vamos, la investigación también aborda, bueno, el sistema de justicia desde una mirada crítica.
habla de prescripción y de impunidad, entendiendo a la violencia sexual como el crimen más impune y más silenciado de la historia de la humanidad, donde los números hablan de que de 1.000 situaciones de abuso sexual infantil se denuncian 100 y de 100 denuncias se consigue una sentencia. Bueno, la investigación construye un marco teórico que tiene que ver con la construcción de la infancia a lo largo de la historia, hace un recorrido por los distintos momentos y bueno, justamente su vínculo con la construcción también de la familia y el lugar que fue tomando la infancia en primer lugar, en esta existencia indiferenciada del mundo adulto, donde no existía una etapa de la infancia hasta cuando recién se instala el sistema educativo y allí se puede hablar de la infancia como etapa. Y los lugares que fue teniendo la infancia a lo largo también de la conformación de la familia en Occidente. Como con la instalación de la familia burguesa y las nuevas sentimentalidades que se instalan en la familia burguesa, donde se instala, bueno, el matrimonio por amor, el amor filial, el amor materno, los lugares que van teniendo las mujeres y las infancias en esa organización de la modernidad capitalista. Cómo la infancia en la familia burguesa va adquiriendo este sentimiento de intimidad, este sentimiento de propiedad de la infancia por la familia, que bueno, tiene que ver con todo esto que nos comentaba Dora respecto a la educación de los hijos en el seno de la familia, el no reconocimiento de las infancias como sujeto de derecho. Y bueno, lo que hoy estamos escuchando acá en Argentina y los discursos que tienen que ver con más conservadores, que tienen que ver con mis hijos, ¿no? Con reclamar la propiedad de los hijos. Em, la violencia sexual hacia las infancias, un planteo importante que hace esta investigación es reforzar y fortalecer la argumentación de que la violencia sexual hacia las infancias es violencia basada en género. Parte de reconocer de instrumentar esta afirmación, pensando, bueno, en el binarismo de género y en la masculinidad hegemónica. No pensando el binarismo como macho, hembra, varón, mujer, lo que nos impone a pensar en el binarismo, cómo entender los sexos, sino pensando en que la hegemonía masculina y adultocéntrica es la que jerarquiza las condiciones y las conformaciones sociales para que todo lo que no esté próximo a esa hegemonía esté en condición de subordinación y sea desde donde se ejerce la violencia sexual, se ejerce, se justifica y se naturaliza. En este binario donde todo lo que no sea masculinidad hegemónica es feminizable y es cosificable. Entre ellos, bueno, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Parte también de pensar que los daños, si bien esta afirmación de que la violencia sexual hacia las infancias es violencia basada en género, también postula que los daños de la violencia sexual son basados en género y operan moralmente en las víctimas, operan con estas opresiones también basadas en género. El daño se expresa en responsabilización, culpa, vergüenza, vivencia de estigma. Si bien se recoge lo que tiene que ver con la psicotraumatología de la violencia sexual, y los mecanismos de defensa propios del trauma complejo, la negación, la disociación, eh,
estudia y expone lo que tiene que ver con los daños basados en género sostenidos por el sistema sexo-género. Habla de que el sistema sexo-género, esta conceptualización que nos divide el mundo entre lo público y lo privado, lo íntimo, lo político, que asigna roles, estereotipos, y que moldea la vida de las personas de acuerdo a su sexo biológico, transforma estas diferencias biológicas en diferencias culturales. Y la expresión que genera en, en los daños de la violencia sexual eh, tiene que ver con el condicionamiento al padecimiento en lo íntimo de la violencia sexual por parte de las víctimas y en la imposición del silenciamiento obligatorio a través de esto, ¿no? La culpa, la vergüenza y la vivencia de estigma. El lugar de la víctima va a ser de padecimiento íntimo y este sistema sexo-género, con los daños basados en género, va a garantizar la impunidad de los agresores. La investigación también hace un recorrido sobre el sistema de justicia, el lugar de la víctima en el sistema de justicia, el lugar que fue tomando desde la criminología clásica hasta pasando por bueno, la centralidad del Estado en la ejecución de penas y en la persecución del delito, donde se le quita el lugar central a la víctima y es el Estado el que va a cobrar las deudas que generen los delitos cometidos. Y la víctima va a ser citada, y en esto el derecho todavía tiene estos resabios y estas herencias. La víctima va a ser convocada al sistema de justicia solamente en su calidad de testigo y para ser revictimizada. La investigación también hace todo un recorrido sobre las distintas moralidades de época y las moralidades contemporáneas. Problematiza, bueno, digo, hace un recorrido histórico desde la pederastía, la problematización del consentimiento, las situaciones, la moralidad contemporánea que permite y posibilita formas de violencia sexual, como el caso de las niñas en situación de criadazgo en, en Paraguay, con muchísima presencia de este problema. Esta modalidad de donde familias urbanas de una posición económica acomodada traen desde zonas rurales niñas para ofrecerles, bueno, un mejor acceso a servicios, salud, educación, pero bueno, con la condición de subordinación que da ser la criada de la casa. Este dato toma relevancia y se vincula con violencia sexual cuando conocemos que en Paraguay 9 de cada 10 niñas que están en situación de explotación sexual pasaron por situación de criadazgo. Y sabemos que la antesala de la explotación sexual es el abuso sexual. La posibilitación que existe hoy del chineo en el norte de Argentina y las comunidades que están pudiendo, la organización de mujeres de las comunidades que están pudiendo denunciar la práctica del chineo. Y bueno, también destaca lo que estuvo vigente en el Código Penal argentino hasta el año 2012, o sea, hasta ayer, antes de ayer, que era la figura del avenimiento, por el cual un agresor sexual era absuelto si tomaba matrimonio con la víctima. Estuvo vigente hasta el 2012, estuvo permitido, y estuvo vigente hasta el 2012 porque en el 2011 se aplicó en General Pico La Pampa. Se utilizó la figura del avenimiento, el agresor salió de la cárcel después de estar condenado por violación, sale de la cárcel después de tomar matrimonio con su víctima y comete un femicidio de 15 puñaladas. Por eso fue que el avenimiento se quitó del Código Penal, si no, tal vez hasta ahora esta figura medieval continuaba vigente. Bueno, hace un recorrido esta investigación por el sistema de justicia, por los mitos, por las tradiciones que sostienen el sistema de justicia,
Los mitos como que, bueno, la justicia es neutral, la justicia es ciega, que la justicia siempre llega, que la justicia es un derecho, y bueno, la justicia no siempre llega, la justicia no es ciega, la justicia está generizada desde una perspectiva adultocéntrica y de hegemonía masculina. Y la justicia en la violencia sexual hacia las infancias y en sobrevivientes de violencia sexual no siempre llega. Tenemos los índices de suicidalidad aumentadísimos. En Uruguay, déjenme comentar esto para las personas que nos están escuchando en Argentina. Estamos muy consternados por una joven de 30 años, sobreviviente de una violación grupal a sus 15 años, que no, perdón, puede llegar a denunciar pasados los años y en 3 oportunidades la justicia le cerró la puerta, aludiendo prescripción en 2 oportunidades y en otra oportunidad, ella era del interior, de Maldonado, en otra oportunidad accede al servicio del consultorio jurídico de la Universidad de Derecho, quienes se deciden acompañar en la denuncia, pero la Fiscalía, por la competencia territorial, nuevamente le cierra las puertas. Milagros Chamorro se suicida hace 10 días en una guardia esperando el psiquiatra. Entonces, bueno, para sobrevivientes de violencia sexual, la justicia no es gratuita, no es un derecho, y no siempre llega. Bueno, se hace un recorrido por el marco internacional de los derechos humanos y por las herramientas y los instrumentos internacionales específicos para la violencia sexual y la victimización. Y bueno, la investigación parte de entender la prescripción penal con las definiciones que dan las Cortes Supremas el estudio de caso que se hace sobre la República Argentina, sobre la provincia de Chaco. Pero bueno, las Supremas Cortes de Justicia en general de la región entienden la prescripción como eh, encuentran su fundamento en condiciones de interés general, en economía procesal y en la seguridad jurídica, entendiendo que el tiempo que transcurre entre la comisión del hecho y la denuncia conlleva un olvido y un desinterés en el castigo. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación también habla de la inutilidad de la imputación de una persona con el paso de los años, porque él define que el hecho pierde vigencia conflictiva, pierde vigencia vivencial y pasa a ser un mero hecho histórico y anecdótico. Entonces, este trípode argumental del interés general, la economía procesal y la seguridad jurídica se analizan desde una perspectiva de infancia, géneros y derechos humanos. El problema que se plantea y el trabajo de campo que se realiza es respecto a la promulgación de la Ley 27.206, de respeto por los tiempos de las víctimas, en Argentina en 2015, que tiene también su correlación en Chile, en Uruguay, con lo que se conocen como las leyes por respeto por los tiempos de las víctimas. Pero tiene la particularidad el Chaco de que entre el año 2015 y 2023 se hicieron 7 denuncias por abusos sexuales ocurridos antes de la promulgación de esta ley, y el Superior Tribunal de Justicia de la provincia no da lugar a las prescripciones como si ocurre en la generalidad del país. Entonces, a partir del análisis de estas 7 sentencias y de entrevistas a informantes calificados de la provincia de Chaco, se construyen categorías, dimensiones, subdimensiones, que tiene que ver con, las categorías son género, infancias y derechos humanos, y las dimensiones tienen que ver con acceso a la justicia, legalidad penal, tutela judicial efectiva, interés superior del niño, cuestiones que son recogidas por los instrumentos internacionales de los derechos humanos. A partir del análisis entonces de estas fuentes documentales,
se llegan a algunos hallazgos que me gustaría comentarles y tal vez leerles algunos textuales que son interesantes de poder leer. Eh, los hallazgos parten del necesario posicionamiento de que las vulneraciones asociadas a las inequidades de poder, eh, y hablando particularmente de la violencia sexual hacia las infancias y el proceso de acceso a la justicia, necesita una mirada posicionada en perspectiva que reconoce el carácter social y político que facilita, sostiene y reproduce esta vulneración basada en género hacia las infancias. El posicionamiento desde una perspectiva de género, infancias y derechos humanos implica no reducir el análisis únicamente sobre el delito de abuso sexual y su correspondiente resolución, tramitación jurídica y aplicación de un código, sino que incorpora a la problematización los obstáculos de acceso a la justicia, sin entenderlos como una externalidad procesal, sino como una transversalidad propia de la vulneración que también posibilitó el delito de abuso sexual. Esto quiere decir que no estamos solamente hablando del delito de abuso sexual, sino que estamos hablando de una cultura del abuso sexual. Les comento rápidamente algunos de los hallazgos. Eh, Describe el proceso de acceso a la justicia en los casos de violencia sexual infantil que se inician en el territorio íntimo de cada víctima, el silenciamiento obligatorio que impone la violencia sexual mediante los mandatos morales que operan generalizadamente, difícilmente logran romperse. Los daños basados en género operan en las víctimas mediante la culpa, el estigma, la vergüenza, asegurando la obligatoriedad del mandato de silencio. Los ámbitos de ocurrencia del abuso familiar y de confianza, que debieron ser de cuidados y blindaron el secreto, generalmente resisten la develación e invalidan la palabra de la víctima. Los procesos de denuncia de personas adultas generalmente son llevados adelante en soledad y generan la expulsión de la víctima del sistema familiar, que nuevamente funciona en alianza con el agresor, apartando a la víctima al sentirla como una amenaza a todo el sistema. También hay que entender esta posibilidad de denuncia como excepcional dentro del sistema de justicia, por esto que hablábamos antes del índice de suicidalidad y que las personas, no todas las personas que vivieron violencia sexual en la infancia llegan a la adultez. Otro de los hallazgos tiene que ver con que la construcción de la agenda pública específica sobre la problemática del tiempo para sobrevivientes de violencia sexual en la infancia se encuentra en etapa de construcción y consolidación a nivel nacional y regional. La visibilización del problema es escasa y tiene sus argumentos, tiene sus momentos de presencia en la opinión pública con la difusión de situaciones que involucran a personas mediáticas. A su vez, la percepción de la justicia a nivel social e institucional como sistema cerrado, la vivencia de las víctimas y de las personas protectoras de las infancias, no como un lugar de restablecimiento de derechos, sino esta percepción de la justicia como un lugar de quita de derechos, hace que las agendas emergentes con necesidades específicas no puedan construirse, como el caso de sobrevivientes de violencia sexual en la infancia. Esta investigación confirma también que las personas sobrevivientes de violencia sexual, a pesar de su adultez, se encuentran en una posición de especial vulnerabilidad debido a factores de género, edad y condición de victimización. El reconocimiento de esta condición de vulnerabilidad por parte del Estado y específicamente del sistema de justicia, basado en el marco internacional de los derechos humanos y específicamente en las reglas de Brasilia de acceso a las personas en condición de vulnerabilidad, es prioritario para transitar con garantías el acceso a la justicia. Y bueno, también esta investigación confirma que la ley 27.206 vino a formalizar lo que fueran y son las exigencias del derecho internacional de los derechos humanos respecto a los delitos de índole sexual contra las infancias y los crímenes de género, interpretando las obligaciones ya vigentes de carácter supralegal y las convenciones y los tratados, y dando lugar a una redacción del Código Penal acorde a todos los compromisos.
Esta, este posicionamiento respecto de esta ley viene a contradecir lo que es el argumento de no aplicarla debido a la imposibilidad de aplicar una ley retroactivamente. Su aplicación no sería retroactiva, sino que sería en línea con lo que en su momento estaba vigente, que era el marco internacional de los derechos humanos. Esta investigación también, bueno, resalta el conflicto entre los principios jurídicos de interés superior del niño y el principio de legalidad penal. Y bueno, particularmente es evidente el tratamiento de la prescripción en los delitos de abuso sexual infantil, y que en esta tensión y en esta puja de dos principios, la solución viene dada por el que tenga mayor peso específico, prevaleciendo claramente la ponderación del interés superior de niños, niñas y adolescentes. Bueno, esta investigación, como les comenté, parte de este marco teórico, llega a estos hallazgos y problematiza justamente todo lo que más o menos fuimos comentando, y tiene que ver con los lugares de la familia, el sistema de justicia, la expulsión del sistema de justicia de las víctimas, las personas sobrevivientes y las personas protectoras de las infancias. Em, y bueno, un poco eh, comentarles este trabajo, exponérselos y bueno, agradecerles por el espacio y la oportunidad. Muchas gracias, Matías. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero seguimos muy interesante hasta ahora. Dora primero, Matías después. Ahora es el turno de Sonia Almada. Ella es licenciada en psicología, especialista en violencia sexual y maltrato infantil, magíster en violencia contra niños, niñas y adolescentes, género y derechos humanos. Es la directora de Aralma y es una figura destacada en el campo de la psicología. Ha dedicado su carrera a la defensa de los derechos de las infancias y a la lucha contra la violencia de género. Finaliza Sonia y ahora sí, para todos los y las presentes, abrimos a preguntas. Adelante, Sonia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días a todos los que no habíamos saludado antes. Bueno, gracias Dora, gracias Matías, siempre aportes maravillosos, Dora querida, y a Matías, que lo conocemos hace poco, pero bueno, leí su libro, es impecable, su investigación, así que se las recomiendo para arrancar. Tengo bastante material, voy a ver cómo ir acomodando para charlar con ustedes, porque algunas cuestiones se repiten de lo que vamos pensando. Digamos, el- la violencia sexual es un constructo, digamos, en relación al estudio en el que, por lo menos, algún grupo de personas vamos avanzando casi en el mismo sentido, ¿no? En pensar el género, la interseccionalidad, es algo que nos parece inevitable en este momento. Y pensaba, bueno, la violencia sexual no es un evento singular, aunque también lo sea, ¿no? El padecimiento subjetivo de cada uno de los que fuimos víctimas de este crimen es así, pero también tiene que ver con este entramado colectivo que también explicaron Dora y Matías al comienzo, que está enraizado, digamos, en nuestra sociedad que lo naturaliza. Tampoco ocurre de manera aislada. Hace un tiempo que nosotros estamos trabajando en pensar la violencia sexual y los malos tratos concomitantes, y así lo hemos presentado en un proyecto de ley para crear comisiones de la verdad y la reparación a nivel nación y en Santa Fe, que hoy justamente tenemos la reunión con diputados para poder debatir esta tarde acerca de ese proyecto que tiene grandes posibilidades de avanzar, con lo cual tendríamos las estadísticas que Dora decía, ¿no? Que no tenemos en Argentina y en muchos países del mundo. Una comisión de la verdad y la reparación nos daría la trazabilidad de este crimen. Quiénes, cómo, cuándo, dónde ocurrieron estos hechos, ¿no? Hace años ya saben que estamos trabajando en esto, hemos hecho eventos en relación a esto, y bueno, pudimos construir un proyecto de ley interesante que tuvo, bueno, idas y vueltas de mucho trabajo teórico, legislativo, académico, para poder llegar, digamos, al producto que es hoy, que bueno, y hoy tenemos
un día muy interesante de debate con los diputados, así que después les estaremos contando también los resultados de un encuentro como este, ¿no? Eh, la violencia contra la infancia en general debe entenderse como una matriz interrelacionada donde diversas formas de maltrato se entrelazan y no pueden separarse en categorías aisladas. Por eso nosotros hablamos de polivictimización, ¿no? Porque refleja la complejidad y la multiplicidad de estas experiencias de abuso y violencia. Hay numerosos estudios que han destacado no solo esta interconexión de las diferentes formas de victimización y polivictimización, sino también que el efecto acumulativo de estas experiencias lo que le hacen al desarrollo infantil, especialmente al cerebro, ¿no? Del que poco se habla, o a lo mejor en los ámbitos más psicológicos nosotros hablamos de las secuelas psíquicas, pero hay estudios interesantísimos y cada vez más profundos acerca de el impacto en el cerebro, ¿no? Nosotros estamos estudiando en Naralma, por ejemplo, el impacto en la dislexia. En víctimas de abuso sexual infantil, la dislexia como una de las secuelas. Así que, y recién comenzamos, ¿no? Porque es verdad que es una temática que se viene estudiando en el mundo y en Argentina hace menos tiempo. Cuando yo empecé, a mí me gusta siempre contar esto, porque cuando yo empecé a trabajar en el Hospital Durán en 1992, eh, cuando llegaban víctimas de violencia sexual, no, los supervisores mismos nos decían, bueno, lo tenés que tratar como una fantasía. Freud había finalmente, después de creerle y no creerle a las histéricas y desdecirse acerca de esto, había indicado, digamos, en sus escritos que no podía ser que hubiese tantas víctimas de violencia sexual padecida en la infancia, así que esto tenía que ser una fantasía. Así que la indicación de los supervisores clínicos, que para quienes no saben es cuando uno es un psicólogo novato, tiene un supervisor clínico que es un profesional con más experiencia en el campo que va guiando tu camino para que no te equivoques en el tratamiento, ¿no? Pero entonces nos indicaban que, bueno, que no, que lo debíamos tratar como fantasía. Eh, yo, como soy una sobreviviente de violencia sexual, sabía que eso no era una fantasía, así que seguí mi propio camino, muy sola al comienzo, pero después uniéndome con otros colegas y hasta logramos hacer un curso sobre violencia sexual para todos los hospitales y poner en agenda en aquellos años en los que había muy poquitos profesionales, tanto en el mundo como en Argentina, hablando de esta tragedia, que nos hipoteca o nos saca la vida, ¿no? En la clínica psicoanalítica, el trabajo que nosotros hacemos es acompañar a la víctima a la reconstrucción. Es muy común, lo nombraba también Matías, los mecanismos, digamos, de supervivencia del sujeto infantil ante este crimen tan atroz son muchos. Uno es la disociación. Entonces no es poco común escuchar a las víctimas que recuerden quizás la bofetada del pederasta para callarlo y silenciarlo, pero olviden o no recuerden al momento en que están consultando la agresión sexual. Y luego, después, con fragmentos que pueden ser fragmentos de recuerdos oníricos, de la piel, no me sale ahora, sensitivos, olores, que vayan reconstruyendo, digamos, lo que les pasó. Porque, claro, el mecanismo de asociación lo que hace es que intentemos sobrevivir a un crimen tan atroz. Entonces nos separamos nuestra conciencia y se abandona el cuerpo ahí para la agresión pederástica y la mente intenta salvarse. Así que, digamos, el camino lleva realmente mucho tiempo de velar este crimen, siempre lo decimos, los tiempos de la víctima, según la Real Comisión de Escocia, que dice son 25 años hasta que una persona logra develar el crimen del que fue víctima, y Child USA lo ubica en 52 años, ¿no? Entonces, desde el tiempo que la víctima le lleva a develar el crimen
hasta que logra contárselo, primero ante sí, ¿no? Develarlo ante sí, después contárselo a alguien que sería su testigo cómplice. La mayoría de las veces no nos creen, eso lo sabemos, ¿no? Todos, porque no se puede creer, porque hay situaciones de alta vulnerabilidad a veces en las familias, porque hay prácticas naturalizadas de la violencia sexual, como contaban recién, el criadazgo, la convivencia forzada en las niñas, el chineo, que son tan actuales en toda nuestra Latinoamérica, ¿no? Que, bueno, que hacen que también sea un privilegio poder hablar. Nosotros venimos sosteniendo hace rato que la interseccionalidad es absolutamente necesaria porque los que hablamos somos los que tenemos ya algún tipo de privilegio. Hablar y pensar sobre la violencia sexual es un privilegio, ¿no? Pero las poblaciones racializadas indígenas, los niños y niñas con discapacidad o trastornos mentales, la verdad es que no tienen esta opción. Entonces, y tampoco reciben, digo, no solo hablar, sino que no reciben apoyo para la recuperación. Y esto realmente es muy grave. Así que nosotros nos hemos organizado y creado una red de redes de sobrevivientes de Latinoamérica y el Caribe para poder apoyar, digamos, a estas poblaciones que son las más invisibilizadas de este crimen y los malos tratos concomitantes. Traje algunas cifras que me parece importante a nivel mundial, eh, que las recopiló una organización internacional que es Together for Girls, que trabajan para poner fin a la violencia contra los niños. Y hicieron una investigación interesante junto a la Organización Mundial de la Salud, la Universidad Estatal de Georgia, y la presentaron ahora en la última conferencia ministerial donde estuvimos presentes, presentando, digamos, el trabajo de Argentina y también de la red de redes. Y esta organización dice que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 7 niños sufrieron antes de los 18 años explotación o alguna forma de abuso sexual durante la infancia. Recuerdan que los números que siempre manejábamos de UNICEF era 1 de cada 6 niñas, 1 de cada 13 varones. Bueno, esto realmente ahora con este nuevo informe ha cambiado y lo vuelvo a repetir porque es 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 7. Esto siempre pensándolo en relación a los casos que tienen el privilegio de poder hablar. Digo, porque a mí me gustaría hacer énfasis en eso. Estamos a oscuras todavía con las cifras reales. Estos son los casos a los que se llega de alguna manera, ¿no? En relación a la violencia sexual en línea, que es una temática desbordante ahora, desbordante porque no solo por la cantidad y la crudeza en la que están siendo afectados bebés, niños, niñas y adolescentes, y bebés en el caso de las deepfake, que ahora cuento un poquito eso, sino porque las formas en que encuentran los pederastas de poder abusar sexualmente de los niños en línea son aterradoras y no llegamos nunca a tiempo porque ya inventaron otra cosa, ¿no? Este índice lo da otra organización que no me acuerdo el nombre, pero el índice se llama Into the Light de Child Life. 1 de cada 8 niños en todo el mundo ha sido objeto de acoso en línea y 1 de cada 8 niños y niñas ha experimentado la toma, el intercambio y o la exposición de imágenes y videos sexuales en los últimos meses, en los últimos 12 meses, en el último año. A nosotros nos preocupa en Aralma muchísimo y en la red de redes todos los casos que estamos recibiendo hace años de explotación sexual, comercial o no, de niños, niñas y adolescentes, porque siempre estamos hablando del abuso en tanto del orden intrafamiliar, eclesial o institucional en general. Pero estamos tomando nota fuertemente de la explotación sexual, la utilización de los niños abusados sexualmente, a veces para el intercambio de enseres o de dinero, ¿no?
Y nos parece que y estamos trabajando en una campaña global, regional, para poner esta temática en agenda, ¿no? Las cifras son alarmantes, las que les cuento, tengo un poco más, pero me parece que son representativas las que los comenté, pero bueno, siguen siendo insuficientes en relación a lo que sabemos de la temática. Por eso nos parece muy importante reconocer, hacer saber, digamos, que hay muchos niños y niñas que no pueden hablar y que no reciben apoyo y que no se está dando atención a ello desde el Estado nacional y también desde otros estados a nivel regional. Pensaba que la naturalización de la violencia, además de como ustedes también la han nombrado, desde la figura presidencial ha sido muy, muy atroz en los últimos tiempos, ¿no? Con las metáforas que se han utilizado en relación a la violencia sexual contra los niños, que yo prefiero no reproducir, pero que todos conocemos, ¿no? Eso hace que se banalice, por un lado, estas formas de violencia, se use como meme, sea para reírse, y lo que hace es como aflojar las líneas, el coto, los límites de lo que se le puede o no hacer a los niños, ¿no? Y me parecen no solo perjudicial, no me alcanzan las palabras para para calificar, digamos, este tipo de conductas digamos, desde las personas que representan al Estado en este momento. Los trastornos psicológicos y sociales que presentan los niños y niñas debido a la violencia no están siendo tampoco atendidos de manera adecuada, no solo en el país, sino en muchos países del mundo. Y a lo largo de la historia, la infancia, como ustedes saben, ha sido devaluada, ignorada, no escuchada, lo que perpetúa su vulnerabilidad ante estas formas de violencia. Y esto sigue siendo actual, aunque los avances han sido significativos. Es realmente aterrador lo que pasa con el acceso a la justicia y la prescripción penal. Y lo que nombraba Dora acerca del falso síndrome de alienación parental. Ayer estuvimos en la Facultad de Derecho trabajando en aportes hacia una ley integral de violencia de género en entornos digitales, y estábamos en el aula magna y yo pensaba, bueno, aquí mismo se hizo un congreso sobre el falso síndrome de alienación parental, ¿no? En un lugar tan simbólico como la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y eso también habla de la naturalización de la violencia, de la criminalización de las personas que acompañan a las víctimas, y que realmente uno está peleando contra poderes muy fuertes, ¿no? Y no somos tantos. Uno piensa a veces que estamos como en la burbuja de quienes trabajamos esto, pero no somos tantos y necesitamos bastante apoyo. La sociedad tiende a horrorizarse y espectacularizar, digamos, los casos cuando aparece un caso de violencia sexual que siempre tiene que ver con alguien famoso o que vincule a famosos, como contaba Matías, pero también funciona como un mecanismo de posverdad, ¿no? Es ocultar realmente estos números de los que estamos hablando, lo que se está haciendo a nivel eh, territorial, académico, para visibilizarlo, para llevar ayuda a las víctimas y para que los sobrevivientes lideremos también estos cambios, porque somos quienes sabemos realmente de qué se trata y lo que hemos padecido. También me gustaría referirme por último, ¿no? En cuanto a además de la cuestión ética, de lo que significa atender la problemática de la violencia sexual y los delitos concomitantes, lo que significa el gasto para el Estado de una víctima de violencia sexual, que no está contabilizado en este país, pero sí en otros, y lo que se refleja, digamos, en atención médica, psicológica, las consecuencias sociales y económicas para el sobreviviente y la de productividad laboral y educativa también. El costo para el Estado es enorme, nunca se ha evaluado en este país, pero en otros que se ha evaluado
han decidido trabajar en prevención, cosa que en este país no se realiza. Y de la misma manera que en estrategias preventivas como la educación sexual integral, que ha sido un arma, una herramienta insoslayable, digamos, para que los niños y niñas puedan contar su padecimiento y recibir la ayuda que necesitan, pero que, bueno, ahora está tan desprestigiada, digamos, por diferentes espacios de poder. Nosotros estamos trabajando en varios proyectos de ley, que ya los conocen, pero me gusta siempre nombrarlos, de construcción colectiva, que son la imprescriptibilidad que hemos presentado a nivel nacional, las comisiones de la verdad. También hemos presentado, digamos, que no están diputados, pero hemos presentado a diferentes diputados y senadores un proyecto de ley para capacitar en maltrato y violencia sexual, porque bueno, la perspectiva de infancia, como bien lo decía Dora, no existe, y la mirada es adultocéntrica y patriarcal, así que queremos hacer un aporte en ese sentido, para universidades, para profesionales de la salud, efectores que trabajen con niñez, organismos de niñez y por supuesto para para el personal judicial, ¿no? Que es donde tenemos el mayor problema, y también en la salud, ¿no? Porque se pasan digamos, muchos casos de violencia sexual pasan inadvertidos por la falta de conocimiento, ¿no? Como la ignorancia en estas temáticas, así que nos parece importante trabajar en eso y también en la edad de consentimiento, que es otro problema. Por último, para cerrar, Sole, que me imagino que ya me pasé, Estás pasada, sí, estás pasada unos minutitos. les queremos presentar algo lindo, que es Lile, que es un trabajo que hicimos para los niños, niñas, para trabajar en autocuidado y en el cuidado del otro. Es un cuadernillo, un libro cuadernillo, que ayuda a los niños a ir primero, pensando en lo que sienten, en lo que les pasa, en cuáles son sus derechos, tanto en la violencia sexual como otras formas de maltrato. Es bastante integral en ese aspecto y se puede descargar, digamos, gratuitamente en la página de Aralma, y también en las redes las compañeras lo han subido. Lo llevamos a Colombia, tuvo un éxito total entre los niños y niñas, así que bueno, también lo ponemos a disposición para que se pueda trabajar en las aulas y lo pueden directamente los niños trabajar. Cuando lo pensamos a solas, digamos. Cuando lo pensamos en esto: ¿cuántos niños fuimos y son los que no recibimos apoyo del mundo adulto? Así que Lile viene a dar una mano a esos niños que no pueden encontrar apoyo en la vida adulta y sobrevivir a esos momentos de gran desesperación y salir a flote, y esperemos que poder remontar el vuelo. Muchas gracias.